Dios les bendiga, mis hermanos. Reciban un cariñoso saludo. Nos conectamos nuevamente por este canal para la gloria de nuestro Dios, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a ver un tema maravilloso de cómo vamos a limpiar nuestro corazón de pecado. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que Él mismo nos hable y nos ministre a través de la luz de su palabra. Padre, yo te doy gracias por esta hora. Gracias porque tú nos amas, porque eres Dios grande y poderoso, Señor. Yo te pido que la luz de tu Espíritu, la sabiduría de lo alto, seas tú mismo dándonos a cada uno, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento y que podamos comprender tu palabra y ponerla por obra. Te pido, Señor, que tú mismo ministres la vida de cada uno de tus siervos que están a través de este canal conectados, recibiendo esta enseñanza para la gloria tuya, Señor. En tu nombre, Señor Jesucristo, compartimos este tema. Muchas gracias, Señor. Aleluya. Amén y amén. Bueno, vamos a estar compartiendo este tema que se llama ¿Cómo limpiar nuestro corazón de pecado? Nuestro corazón es como un terreno de tierra donde el enemigo vino a colocar semillas de pecado y esas semillas germinaron y formaron un bosque. Y vamos a trabajar cómo limpiar ese corazón, cómo limpiar ese bosque de pecado en nuestra vida. Vamos a ir a San Mateo capítulo 3, versículos 8 al 12. Para la gloria de nuestro Dios, en el precioso nombre de mi Señor Jesucristo y bajo la gracia de su Santo Espíritu. Dice el Señor en su palabra, hablando por Juan el Bautista: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Bueno, vamos a examinar nuestro terreno, que es el corazón, dice el Señor a través de Juan. Haced pues frutos dignos de un verdadero arrepentimiento. Para poder limpiar nuestro terreno de todos esos árboles de pecado, tenemos que tener un verdadero arrepentimiento. Quiero empezar este tema con un ejemplo que el Señor nos dio acerca de los árboles y lo quiero compartir, recordarle a mis hermanos este testimonio de una enseñanza tan linda que el Señor me dio a través de todos los trabajos de sanidad que he hecho, pero este en especial fue algo muy, muy lindo que el Señor hizo para darnos una enseñanza maravillosa. Cuando el Señor empieza a hacer sanidad en la iglesia, al comienzo de sanidad interior, el Señor nos dio una revelación muy linda y el Señor nos dijo que iba a enviar una bendición grande para la iglesia. Efectivamente, el Señor la envió y tocó a un hombre empresario para que nos donara un lote que era contiguo a la iglesia de Cristo en Tocaima. Allí en ese lote se empezó la construcción de la parte de hospedaje, ampliando las instalaciones del grupo de Tocaima, y allí había un árbol, era un árbol de mango que el dueño del lote me dijo: ustedes verán qué hacen si quieren tumbar ese árbol, porque ese árbol lleva años ahí y solamente da frutos malos. Producía unos mangos muy bonitos por fuera, pero por dentro estaban todos dañados.
Entonces yo me quedé pensando y me puse a orar y le pedí al Señor qué hacíamos, si tumbábamos el árbol o no. Y el Señor me puso en el corazón de que me acercara al árbol y puse mis manos sobre el árbol y le dije: arbolito, tú eres un ser vivo que Dios te creó, pero estás produciendo frutos malos. Nadie puede comerse los mangos que tú produces. Así que la sanidad en tu vida debe empezar desde la raíz. Si tu raíz es sana, vas a dar buenos frutos. Y el Señor me puso en mi corazón en ese momento que orara por ese árbol, y yo impuse mis manos sobre ese árbol y oré por ese árbol y declaré estas palabras. Dije: este árbol se sana desde la raíz, en el nombre del Señor Jesucristo. Bueno, el arbolito se sanó y el tiempo de la cosecha llegó y empezó a dar unos mangos muy ricos, grandes, muy bonitos, y ni uno de ellos volvió a salir dañado por dentro. Totalmente buenos. Todos los que nos congregamos allí, los hermanos de los diferentes grupos, fueron testigos de cómo el Señor hizo sanidad en ese árbol y pudimos disfrutar de esos frutos tan ricos de ese árbol. Ese árbol se sanó desde la raíz. Este testimonio lo cuento porque esto es lo que el Señor quiere que hagamos en nuestra vida personal. Nosotros somos como un árbol y tenemos que sanarnos desde la raíz y tenemos que dar buenos frutos, porque dice el Señor aquí que todo árbol, dice, el hacha está puesta en la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que da buen fruto, que no da buen fruto, es cortado y echado al fuego. Así es nuestra vida. Si nosotros no tomamos la decisión de cambiar y de ser sanados desde la raíz, entonces el hacha está puesta para que seamos cortados y se pierda nuestra vida y nuestra alma. Este es un ejemplo que colocó el arbolito, que si nosotros le creemos al Señor, el Señor nos cambia el corazón, la raíz, y podemos dar buenos frutos dignos de un verdadero arrepentimiento. Ahora, acá nos da una clave muy hermosa en el versículo 11, dice Juan: yo los bautizo para arrepentimiento de pecados, pero viene uno tras mí que es más poderoso que yo, Él los bautizará en Espíritu Santo. O sea, el poder del Espíritu Santo para cambiar nuestra vida es fundamental. El arrepentimiento es muy necesario y tenemos que hacerlo con todo nuestro corazón, pero se debe hacer con la ayuda del Espíritu Santo, con el poder del Señor. Bueno, nuestro corazón es como un terreno de tierra donde el enemigo puso sus semillas de diferentes tipos de pecado. Dice la palabra del Señor que cada árbol se conoce por su fruto. Por ejemplo, si tú siembras una semilla de naranja, pues ¿qué te va a producir? Pues naranjas, ¿cierto? Un árbol de un naranjo y te produce naranjas. Si siembras una semilla de manzanas, pues el árbol es de manzano o es un manzano y te va a producir manzanas. Entonces, ¿qué producirá los árboles de pecado? Pues pecado, y el Señor no quiere que tengamos ese tipo de árboles en nuestro corazón. Por eso hay que hacer un trabajo de limpieza profundo. Cada pensamiento que el enemigo nos mandó de pecado es una semilla que germinó y produjo un árbol de pecado. Por ejemplo, si cometemos el pecado de mentira, es porque tenemos un árbol de mentira. Si cometemos el pecado, por ejemplo, de fornicación o ataduras sexuales, es porque tenemos un árbol de ataduras sexuales. Y el Señor quiere que limpiemos todo nuestro corazón hasta lo más profundo, que no quede ni una raíz de pecado. El Señor dice en Hebreos 12:15 que miremos bien. ¿Dónde tenemos que mirar bien? Pues en nuestro corazón. ¿Con la ayuda de quién? Del Espíritu Santo. Que no haya en nuestro corazón una raíz de amargura o una raíz de pecado que brotando os estorbe y por ella muchos sean contaminados, y por esa raíz perdamos la gracia de Dios de ser salvos.
Entonces tenemos que examinar muy bien y hacer nuestro trabajo completito. No podemos dejar el trabajo a medias. El Señor nos dio una frase muy linda en este proceso de sanidad y yo la llamo la frase de película porque tiene que ver con el título de una película. Es retroceder nunca, rendirse jamás. Tenemos que luchar hasta el final, hasta que Cristo venga por nosotros, hasta que estemos en el reino del Padre Celestial. Tenemos que luchar por mantener nuestro corazón limpio. El Señor nos enseña en su proceso de sanidad que nosotros no tenemos que apodar los árboles de pecado. Estoy hablando de los árboles de pecado. Porque muchas veces, bueno, voy a pedirle perdón al Señor y me arrodillo, le pido perdón al Señor, pero no lo hago de corazón ni con el deseo de renunciar a ese pecado, de no volverlo a cometer, sino simplemente como un acto religioso donde le pido perdón al Señor, perdón y ya, pero vuelvo y cometo el pecado. ¿Eso qué significa? Lo apodé. Es como cuando un árbol se apoda y se corta, por decir, hasta la mitad. Si lo hacemos así, nuestro trabajo de sanidad a medias, hasta la mitad, ¿qué pasa? Ese árbol vuelve y germina y se hace antes más frondoso. Porque ¿qué pasa cuando un árbol es apodado? La raíz se profundiza y el árbol se crece mucho más. Entre más se apode un árbol, más se va a crecer. Entonces así pasa con el pecado. Si no tenemos un verdadero arrepentimiento y no trabajamos hasta la raíz, hasta sacar toda la raíz de nuestra vida de pecado, pues el pecado seguirá germinando y seguirá cada vez atándonos más. Tenemos que hacer nuestra limpieza profunda porque una pequeña raíz puede hacer volver a brotar un nuevo árbol. Entonces por eso tenemos que continuar nuestro trabajo de limpieza hasta que Cristo venga, no dejando ninguna raíz. Si empezamos, debemos terminar. Cada persona hemos cometido diferentes pecados, es como si tuviéramos un bosque de árboles de pecado, pero hay uno en especial, quizás en tu vida, uno o dos, no sé, pero especialmente uno, al cual más hemos alimentado. ¿Cómo nos damos cuenta que hemos alimentado este pecado? Porque es el que más cometemos. Entonces examinemos nuestra vida, dejémonos examinar por el Espíritu Santo y démonos cuenta qué tipo de ataduras o qué tipo de pecado hemos alimentado más, hemos cometido más. El que hemos cometido más, pues se va engruesando y se va creciendo y se vuelve cada vez más frondoso y las raíces más grandes, más profundas y es más duro de arrancar de raíz. Por eso nos toca trabajar más duro en ese tipo de ataduras. Por ejemplo, yo les voy a compartir uno de los árboles míos de pecado que yo más alimenté fue los resentimientos. Desde que estaba en el vientre de mi madre hasta la niñez, la juventud, siempre estuve alimentando ese árbol de resentimientos y se me creció muy frondoso, pero mi Señor, bajo su gracia maravillosa y con sus armas poderosas, me ayudó para limpiar mi terreno de resentimiento hasta la raíz y sacar todo eso de raíz y no dejar volver a minar mi terreno, mi corazón de esa atadura de resentimientos. Entonces veamos qué tipo de pecado hemos alimentado más. Cada uno examinémonos, dejemos que el Espíritu de Dios nos mire, nos examine y Él mismo nos muestre en nuestro transcurrir de toda nuestra vida qué fue lo que más alimentamos. ¿Fue uno solo? ¿Fue varios? Tenemos que hacer la limpieza profunda y tenemos que hacerlo con todo el corazón. Dice el Señor en San Lucas, capítulo 6, versículos 43 al 45. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto.
porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, de lo que más nosotros hayamos alimentado, eso hay en nuestro corazón. Tenemos que limpiar nuestra vida para dar buenos frutos y que nos conozcan por los frutos buenos que nosotros tengamos. Y si tenemos buenos frutos, esos frutos van a servir de alimento para muchos. Así que tenemos que limpiar nuestro corazón de todo lo que el enemigo vino a traer a nuestra vida. Examinar nuestro terreno y no dejarlo minar. Hay que limpiar hasta la raíz. Cada atadura que nosotros vamos a ver de aquí en adelante, tenemos que profundizarla y llegar hasta la raíz, porque quizás muchos al hacer este proceso de sanidad llega hasta la mitad o llega hasta la cepa del árbol, pero deja la raíz. ¿Qué puede pasar? Vuelve y sale el árbol y quizás más frondoso, más grueso y más grande se nos crece y la atadura se hace más dura y más difícil de cortar. Así que es muy importante que nosotros trabajemos en esto. Por sus frutos, dice el Señor, los conoceréis. El Señor dice que si tenemos buenos frutos en nuestro corazón, seremos buenos árboles. Entonces tenemos que examinar nuestra vida. Yo quiero invitarte a que hagamos una oración y le pidamos al Espíritu Santo de aquí en adelante los diferentes tipos de ataduras las cortemos de raíz. Hay cosas que les quiero compartir que el Espíritu de Dios me enseña. Por ejemplo, hay parejas que se van a casar o se casan y piensan que por haberse casado, por haberse unido en matrimonio, y si cometieron pecado de fornicación, piensan que por haberse casado ya se rompió la atadura. No, la atadura puede seguir viva ahí causando daño, no a tu vida, pero sí a tus generaciones futuras. Entonces hay que indagar muy bien, es un ejemplo, porque a veces pensamos que tapando una falta con otra cosa o con otra falta, ya hemos limpiado nuestro corazón. No, nuestro corazón debe ser limpio a profundidad. Aún, ¿cuáles son las raíces? Nuestros pensamientos, lo que nosotros pensamos. Eso es lo que produce el árbol de pecado y lo que produce también el fruto, y el árbol se alimenta de la raíz. Si tenemos raíz de pecado, pues el árbol se sigue alimentando de esa raíz, alimentándose de pecado. Y como dice el apóstol Pablo, hablando del hombre viejo, del cual se alimenta de pecado, qué tan grande o qué tan fornido, qué tan grueso o gordo está ese hombre viejo que hemos alimentado de pecado. Dice el Señor que tenemos que renovar el espíritu de nuestra mente y sacar ese hombre viejo de nuestra vida, no darle más alimento. Aprendimos en sanidad interior que el hombre viejo muere cuando lo dejamos de alimentar. El hombre viejo se alimenta de pecado, y si no le damos más pecado, pues va a morir de hambre. Será expulsado de nuestra vida porque no lo vamos a alimentar más. Así que vamos a darle gracias a Dios por esta palabra y vamos a orar pidiéndole al Espíritu Santo que nos ministre y nos examine y nos dirija en este trabajo de limpieza de nuestro terreno llamado nuestro corazón. Padre, muchas gracias por esta palabra. Yo te pido que tú examines el corazón de cada uno de los oyentes, de cada uno de nosotros que estamos haciendo nuevamente este trabajo de limpieza a profundidad, Señor. Vamos a hacerlo con todo nuestro corazón, pero necesitamos que tu Espíritu Santo examine nuestra vida, limpie este terreno que es nuestro corazón y nos haga libres de toda raíz de pecado.
que todo árbol que el enemigo plantó sea desarraigado, sea sacado de raíz y que no quede ni una raíz de amargura en nuestra vida. Que seamos libres para la gloria tuya, como dice tu palabra, que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y creemos en tu poder y en la obra de tu Espíritu Santo, quien va a hacer el trabajo en nosotros, limpiando a profundidad nuestro corazón, para que seamos renovados y tengamos un corazón nuevo, limpio, un terreno limpio, donde sea sembrada la palabra de Dios, los pensamientos de Dios, que produzcan buenos frutos en nuestra vida. Muchas gracias, Señor Jesús, por esta enseñanza que tú nos has dado en esta hora. Bendice a cada uno de tus siervos y ayúdanos a hacer este trabajo de limpiar nuestro corazón. Muchas gracias, Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Y quiero decirles, vamos a recibir cada una de las enseñanzas de cómo romper estas ataduras. Ya hemos aprendido cómo limpiar el terreno, cómo romper la primera atadura, que es la atadura de pecados, pero vamos a ver los tipos de árboles, los tipos de ataduras que cautivan nuestra vida y vamos a hacer el trabajo de desarraigar. Hermanos, Dios me los bendiga y les deseo muchos éxitos en este proceso de sanidad interior.